habíamos dicho que en realidad el multiplicador monetario se afectaba por dos variables, ¿no? Por la, la disposición de los banqueros a otorgar créditos. ¿Okay? Eso hacía que el M2 creciera mucho, ¿okay? O el crédito creciera mucho. Y además de eso, bueno, la disposición de los individuos a bancarizarse, ¿no? Es decir, si los individuos están bancarizados, el coeficiente de reservas es mucho más pequeño, ¿okay? O sea, la utilización del efectivo es menor que la utilización del dinero bancario y eso redunda en un mayor nivel de crédito, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, pero ¿cómo se hace la política monetaria? ¿No? Fíjense, durante mucho tiempo en Venezuela, ¿okay? La política se hacía por compra y venta de divisas. ¿Okay? O sea, esta es la época del 40 hasta, bueno, podemos decir desde el 40, ¿no? De la época de los bancos emisores también. ¿Okay? Pero bueno, la época de cuando el Banco Central se funda, originalmente la única política monetaria que existe es esta, ¿no? Cuando el, cuando las petroleras, ¿okay? Le vendían el dinero al, le vendían sus dólares a los bancos, ¿okay? Entonces, eh, entonces eso permitía la, okay, eso permitía que las reservas crecieran y se emitía dinero. ¿Okay? Así era como se hacía la política normalmente expansiva, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y cuando era contractiva era cuando las personas compraban las reservas, por ejemplo, un importador o una persona que se iba de viaje compraba dólares, ¿okay? Y pagaba con dinero, entonces eso era contractivo del funcionamiento de la economía. Y de hecho, lo que ocurría era una destrucción de base, ¿no? Normalmente a lo que se procedía era una destrucción de base. Si el Banco Central vendía dólares, destruía ese dinero con el cual se pagaban los dólares, y si el Banco Central compraba las reservas, entonces se creaba dinero, ¿no? Entonces, ambas cosas, esto es expansivo, por tanto es inflacionario, ¿okay? Esto es contractivo, por tanto es deflacionario, ¿no? ¿Okay? O sea, que cuando el Banco Central actúa de esta manera, es inflacionario, aunque la contrapartida sean reservas, ¿no? Mucha gente cree que porque son reservas no existe potencialidad de inflación, pero sí existe, ¿no? O sea, cualquier emisión de dinero tiene la particularidad de poder, de que debería ser inflacionaria, ¿no? Y de hecho el concepto original, ¿okay? Hasta los años 40 del siglo XX, era que el, cuando se emitía dinero se le llamaba inflación, ¿okay? La utilización de la inflación como sinónimo del incremento de precios nace con la teoría general de Keynes. ¿Okay? O sea, Keynes tenía esa visión de que la inflación era el incremento de precios y eso después permeó en toda la economía. ¿Okay? O sea, un economista de antes de los 40 normalmente usaba la palabra inflación para referirse a creación de dinero. ¿Okay? Esa era la expresión que se utilizaba. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la política original del Banco Central, ¿okay? Pero después se fue sofisticando, ¿no? De hecho, hay un instrumento de política monetaria que se le llama asistencia financiera, que es la actuación del Banco Central como prestamista de última instancia, ¿no? Entonces, en Venezuela se realiza por operaciones de descuento, redescuento, anticipo y reporto. En Estados Unidos se usa por préstamo directo a la banca, ¿okay? Que se llaman los Fed Funds. ¿Okay? Por ejemplo, si un banquero tiene problemas de liquidez en los Estados Unidos, llama al Fed, ¿okay? Y pide una línea de crédito y el Fed se la adelanta, ¿no? ¿Okay? Es un crédito directo, ¿no?
Ellos usaban antes cosas muy parecidas a esto que llamaban window operations, ¿okay? Operaciones de la taquilla. ¿Okay? Y estos son operaciones de taquilla. Pues, ¿okay? Es más, de hecho, el descuento y el redescuento están muy en desuso, ¿no? Y el anticipo casi que también. ¿Okay? El descuento es el descuento simple de títulos de crédito, ¿no? ¿Okay? Un banquero que le presta a sus clientes con giros, ¿okay? Puede ir al Banco Central y descontar esos giros, ¿okay? Y a eso se le llama descuento. ¿Okay? Eso ya no se hace, ¿okay? Eso se hacía mucho antes. ¿Okay? O sea, antes en los años 60 y 50 era muy común que el banquero prestara documentando el crédito con giros, ¿no? Entonces podía ir al Banco Central a pedir descuentos, ¿ok? Y así se hacía ese descuento. El redescuento es una operación de crédito parecida al Fed Fund, ¿ok? Pero no, como les digo, no se usa mucho en Venezuela, ¿ok? El anticipo es una operación parecida al descuento, pero hecha con un título valor, ¿no? O sea, si yo, en lugar de ir al Banco Central con un giro de un cliente, voy con un bono del gobierno o con un bono privado, ¿okay? También puedo ir con una acción, ¿okay? Suena extraño, pero puedo ir con una acción. Y de hecho en los 60 se hicieron descuentos, perdón, anticipos con, con acciones, y de esa manera el Banco Central terminó siendo accionista de una empresa que se llamaba Benepal. ¿Okay? Lo que pasa es que como la ley del Banco Central decía que el Banco Central no podía tener acciones de compañías, eso se mantenía en secreto estricto, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, el anticipo se puede hacer con cualquier título o valor, ¿no? Incluyendo con una acción. Lo único es que el central le debe decir al banquero, mira, no, ese instrumento sí no te lo acepto, lo siento en el alma. ¿Okay? Este, el, el reporto, ¿okay? Es también muy parecido al anticipo. ¿Okay? En realidad se llama repurchasing agreement, ¿okay? Porque es un anticipo con una cláusula de recompra obligatoria, ¿no? ¿Okay? Porque lo que ocurre con el anticipo es que vamos a suponer que yo llevo unos giros, ¿okay? Al Banco Central, pero llevo unos bonos al Banco Central o unas acciones al Banco Central, y el Banco Central me las anticipa, ¿no? O sea, me entrega un valor descontado de ese título valor, y yo me quedo comprometido que en 90 días le pago al central lo que él me anticipó, ¿okay? Y una tasa de interés, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de cancelar la operación, yo, si esto es un anticipo, tengo la potestad de decirle al central, mira, vale, yo no tengo para pagarte eso, lo siento en el alma, quédate con, el, con el título, ¿ok? Y bueno, y si yo te debo algo más en intereses, avísame que yo te lo pago. ¿Okay? Con el reporto no se puede hacer eso, ¿no? Con el reporto, yo tengo una cláusula de recompra y yo estoy obligado a recomprar. O sea, no puedo decirle al Banco Central que yo no tengo la disponibilidad para pagar, yo tengo que pagar el crédito. ¿Okay? Y esa es la razón por la cual normalmente se usa más el reporto que el anticipo, el descuento y el redescuento. Pues, porque eso obliga al banquero a cancelar el crédito que se le está haciendo, ¿no? Y a no dejar el título valor en la cartera del Banco Central, que es lo que a veces ocurría, ¿no? ¿Okay? Es más, ocurrió varias veces, en la historia del Banco Central ocurrió varias veces, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto como vía de transmisión monetaria, ¿no? Fíjense, cuando la política es expansiva, el central baja la tasa que aplica por los descuentos, redescuentos, anticipos y reportes. ¿Okay? Entonces, bueno, eso debería permear al sistema financiero, ¿ok? Haciendo que las tasas del sistema financiero también bajen, ¿no? Y como vamos a suponer cierta la relación entre tasa de interés y dinero, entonces cuando baja la tasa de interés, eso eleva la demanda de crédito, ¿ok? Y probablemente eso termina
elevando el crédito y eso termina elevando la liquidez monetaria. ¿Okay? O sea, aquí el crédito es el mecanismo por el cual se expande la liquidez monetaria, ¿no? Y bueno, si la política monetaria es contractiva, el central haría lo contrario, pues él sube su tasa que aplica por los descuentos, redescuentos, anticipos y reportos. Eso debería influir en el resto de las tasas del sistema financiero. ¿Okay? Si eso pasa, eso debería disminuir la demanda de crédito. Si disminuye la demanda de crédito, debería disminuir el crédito. Y eso debería redundar en una reducción de liquidez. ¿Okay? Fíjense que yo estoy usando la palabra debería, ¿no? No estoy usando el afirmativo va a pasar, ¿no? ¿Okay? Y lo uso por esta razón, ¿no? Porque puede pasar que el central baje o suba la tasa y el sistema decide no mover las tasas, ¿no? O sea, las tasas se quedan iguales en el mercado. O sea que el central puede no tener la capacidad de afectar al mercado, ¿no? También puede pasar que sí la tiene y pasa esto, ¿okay? Pero eso no afecta a la demanda de crédito, ¿no? ¿Okay? O sea, no necesariamente yo pido crédito por la tasa, ¿okay? O dejo de pedir crédito por la tasa, ¿okay? O sea, una cosa no obliga a la otra, ¿no? ¿Okay? Y bueno, bueno, además de que yo aumente la demanda de crédito, yo disminuye la demanda de crédito, el banco tiene que estar dispuesto a aumentar el crédito o a disminuir el crédito, ¿no? Esto no es una relación unilateral. Entonces aquí hay muchos deberías metidos, ¿okay? Por lo cual esto no es de verdad un instrumento de política monetaria. Esto no funciona de verdad como un instrumento de política monetaria. Y esa es la razón por la cual prefieren los bancos, los bancos centrales y los economistas otro tipo de instrumentos, ¿no? Sin embargo, el funcionamiento contable de esto es ¿no? O sea, cuando se otorga la asistencia financiera, hay una expansión del balance del Banco Central porque se crea este crédito y este dinero se emite con respaldo en este crédito. O sea que no es emitido con respecto a reserva, ¿okay? Sino emitido contra un crédito que el Banco Central le otorga al banquero, ¿no? ¿Okay? De la misma manera, cuando el banquero cancela el crédito, ¿okay? Eso disminuye la base porque el central recibe el reintegro del pago y tiene dinero en sus manos, ¿no? Cuando el pasivo pasa a ser propiedad del Banco Central, el Banco Central lo destruye y eso sale de la circulación. Entonces hay una contracción del balance. ¿Okay? Los bancos centrales bueno, y el Fondo Monetario Internacional son más propensos a aceptar la operación de mercado abierto como una verdadera operación de política monetaria, ¿no? Es más, ellos prefieren ese instrumento. ¿Okay? Y así es como funciona de verdad en los países desarrollados, ¿no? Un país serio, ¿okay? Compra títulos emitidos por el gobierno en el mercado secundario, ¿okay? Y cuando paga, emite base monetaria de manera automática y eso crea liquidez, ¿no? Entonces, esto sí es un mecanismo de expansión directa de dinero, ¿okay? Y bueno, y tiene un mecanismo doble, ¿no? Para que el Banco Central eh, este, para que pueda comprar estos títulos valores, ¿okay? El Banco Central ofrece un incremento de precios en el mercado. Como hay una relación inversa entre precio y tasa de rendimiento del título, entonces el aumento del precio baja el rendimiento de los títulos en el mercado secundario. Como esto es una tasa marcadora, aquí empiezan los debería afectar al resto de las tasas del sistema financiero. Si se afecta el resto de las tasas del sistema financiero, eso debería afectar el crédito y si afecta la demanda de crédito, debería afectar directamente el crédito y aumentar aún más la liquidez, ¿no? Sin embargo, bueno, por esta vía ya ocurre la expansión. ¿Okay? O sea, este mecanismo es el mecanismo del crédito, ¿okay? Que le añadiría aún más expansión a este instrumento de política expansiva. ¿Okay? Cuando es contractivo pasa lo contrario, ¿no? O sea, el Banco Central, en lugar de comprar los títulos emitidos por el gobierno, vende esos títulos en el mercado secundario. Fíjense que lo hace en mercado secundario para no comprarle el título directamente al gobierno, ¿okay? O para no vendérselo directamente al gobierno, ¿no? Sino que se lo vende al público, ¿no? ¿Okay?
Entonces, bueno, él le vende el título al público, recoge el dinero y lo destruye, y eso destruye inmediatamente liquidez, ¿no? Entonces, bueno, el mecanismo para incentivar esta venta es bajar los precios. ¿Ok? Él baja los precios de los títulos. Eso redunda en un aumento de la tasa de rendimiento de los títulos. Como esto es un marcador de tasas, entonces eso debería afectar a las tasas del sistema financiero. Si eso pasa, eso debería afectar la demanda de crédito en sentido inverso. ¿Ok? Y si efectivamente afecta el crédito de una manera inversa, entonces debería afectar la liquidez de una manera inversa. De nuevo, este mecanismo, igual que este mecanismo del crédito, es opcional, ¿no? ¿Okay? La verdadera política monetaria se hace aquí. ¿Okay? Por eso es que se prefiere este instrumento, ¿no? Bueno, esto se hace con títulos del gobierno que se compran y se venden en mercados secundarios, ¿no? Entonces esto requiere un mercado secundario activo. ¿Okay? Requiere además un gobierno que emite bonos de corto y largo plazo. Normalmente esta política se hace con las letras, es decir, con los bonos de corto plazo. ¿Okay? Y bueno, cuando Miguel Rodríguez empieza el paquete de ajuste del 89, entonces a Miguel Rodríguez se le ocurre que esto se puede hacer con pasivos del Banco Central. ¿Okay? Entonces en Venezuela funciona distinto, ¿no? O sea, en el mercado internacional funciona así, ¿no? O sea, cuando el Banco Central compra los títulos, entonces hay una expansión del balance, se crea dinero contra esos títulos. Entonces, de nuevo, la emisión no tiene respaldo en reservas. O sea, no es que el Banco Central está comprando reservas, sino que el Banco Central está comprando títulos del gobierno. ¿Okay? Cuando es contractivo, el Banco Central vende los títulos del gobierno y destruye base. ¿Okay? Y en Venezuela se realizó con operaciones de cero cupón, ¿okay? Entre el 89 y el 94, es decir, en la época de Miguel Rodríguez. ¿Okay? Y bueno, y luego con el inicio del gobierno de Caldera, ¿no? En el 94 ya estaba Caldera gobernando. Y más o menos entre el 94 y el 2012 siguió haciendo, pero ya no eran con bonos cero cupón, sino con títulos de estabilización monetaria capitalizables, que era como le llamaban al instrumento, ¿no? Caldera fue muy enemigo del cero cupón. ¿Okay? Él creía que había una suerte de magia o de estructuración financiera para que alguien se hiciese rico con eso. Y a él le molestaba mucho que alguien se hiciera rico. ¿Okay? Entonces él insistió mucho en averiguar cómo funcionaba esto hasta que descubrió, ¿okay?, que según la ley de impuestos venezolana, cuando usted compra un bono cero cupón, cuando usted compra un bono que lo compra a descuento, ¿okay?, la ganancia de capital que obtiene cuando el bono se liquida no es pechable, ¿no? O sea, no está sujeta a impuestos, ¿no? Entonces eso escandalizó mucho a Caldera, y entonces Caldera insistió en ponerle una tasa de interés al instrumento para que el que comprara el bono estuviese obligado a pagar impuestos, ¿no? Él creía que por ahí era que se filtraba la posibilidad de que el individuo se hiciese rico, ¿no? Entonces, bueno, eso hizo que los títulos tuvieran tasa de interés, que tuvieran cupón en lugar de ser cero cupón, ¿okay?, para poder hacerlos sujetos del impuesto sobre la renta. Y bueno, y esos instrumentos se emitieron hasta el 2002, ¿no? Luego en el 2002 también Chávez fue algo enemigo del cero cupón y del TEM, ¿no? Y bueno, hizo que la operación no fuese con el público, sino que fuese con los bancos a través de la mesa de dinero del banco, ¿no? En definitiva, siempre hay una emisión de dinero fiduciario, ¿no? O sea, siempre hay dinero que se emite contra divisas o sea, contra cosas que no son divisas, ¿no? ¿Okay? Cuando es al público, ¿okay?, en estos dos casos, ¿okay?, y cuando es directamente a la banca, en este caso, ¿okay? El asunto es que como se hacía con pasivos emitidos por el Banco Central, entonces lo que ocurría era que si era expansivo, cosa que normalmente no se hacía, ¿okay?, se emitía dinero contra la reducción de los títulos emitidos en moneda nacional. ¿Okay? Ambos están en el mismo lado del balance, ambos tienen el mismo monto, pero tienen sentidos contrarios, ¿no? O sea, esto se acredita y esto se debita.
¿okay? Por lo cual no hay alteración del balance, por lo cual no hay política monetaria. ¿Okay? Ya que lo que hizo Miguel Rodríguez es hacer política monetaria sin política monetaria. ¿Okay? Y bueno, y lo que más se hacía era lo contractivo. ¿Okay? En teoría se reducía el dinero base contra la emisión de títulos emitidos en moneda nacional. Eso no afectaba a las cuentas del central y, como comento, no había política monetaria. Esa es quizá la razón fundamental del por qué se hacía política monetaria desde el 89 y nunca había control de la inflación, ¿no? La inflación jamás se dio. ¿Okay? La inflación se dio en el 96. ¿Okay? Bueno, del 96 hasta el, 90, no, hasta el 2001, ¿okay? Por efecto de lo que Teodoro Pekov hizo en su paquete que se llamó la Agenda Venezuela. ¿Okay? Lo cual ratifica que el paquete de Teodoro era mejor que el paquete de Miguel Rodríguez, ¿no? ¿Okay? Pero eso después se descalabró, pues, o sea, el, el gobierno de Chávez hizo, ¿cómo se llama? Hizo los acuerdos pertinentes con la banca para que eso dejara de articularse y por supuesto la inflación jamás se dio. Pues, ¿sí? Y bueno, y por esa también es la razón por la cual se hace política monetaria, incluso hasta se eleva el encaje al 100%, igualito a hiperinflación, ¿no? ¿Okay? Porque no hay un verdadero control de las cuentas del Banco Central ni de la política monetaria, ¿no? Ok, el otro instrumento de política monetaria es el encaje legal, ¿no? Que más o menos lo vimos cómo funcionaba cuando hablamos de la expansión del crédito, ¿no? ¿Okay? Pero hay que comentar algo más de esto, ¿no? O sea, si la política es hacer política monetaria a través del encaje legal, lo cual es un absurdo también, ¿okay? O sea, ningún país serio hace política monetaria con el encaje legal. ¿Okay? Entonces, el encaje legal es lo que menos se mueve en una economía seria. ¿Okay? Y de hecho, las dos economías que tienen más inflación en el mundo en este momento, que son Venezuela y Argentina, comparten, ¿okay? Un encaje monstruoso, ¿okay? Demostrando que el crédito probablemente no es el originador de la inflación, ¿no? La inflación viene por otro lado, viene porque el gobierno es el desordenado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace política monetaria expansiva con encaje legal? ¿No? Normalmente el Banco Central anuncia la disminución del encaje legal. ¿Okay? Y digo anuncia porque eso no se hace violentamente. O sea, ningún país cambia la tasa de encaje de la noche a la mañana. Eso puede arruinar todo el sistema financiero. Entonces esto se anuncia y se le da un plazo, ¿no? Se dice, en los próximos 6 meses nosotros vamos a bajar el encaje, por ejemplo, de 95 que está ahorita a 75, ¿no? En los próximos 6 meses. No lo vamos a bajar de la noche a la mañana, no es que el viernes que viene el encaje es 75, ¿okay? Sino que eso se baja lentamente, ¿no? Entonces eso anuncia al sistema que van a incrementarse los saldos prestables, que va a haber un aumento de crédito y que debería haber un aumento de la liquidez monetaria. Entonces, normalmente los bancos tienen un organismo que en castellano se llama COAP, y en inglés se llama ALCO, ¿no? Eso significa Comité de Activos y Pasivos, y en inglés Asset and Liability Committee. Entonces, eso es un organismo que ordinariamente no está regulado, ¿no? En los países serios no se regula eso, ¿no? Eso es un comité privado del banco. ¿Okay? El banco determina, por ejemplo, que ahí esté metido el tesorero, que esté metido el analista, ¿cómo se llama? El analista financiero del banco, que probablemente ahí esté metido también gente de riesgo y gente de crédito del banco. ¿Okay? Porque ese comité es el que normalmente hace el pool de tasas, ¿no? Él es el que le va a decir al tesorero, mira, bájame la tasa activa, súbeme la tasa pasiva, ¿okay? Aumenta la tasa de tales depósitos, disminuye la tasa de tales créditos. ¿Okay? Entonces, el COAP, cuando se entera de que hay política monetaria expansiva, él generalmente recomienda una disminución general de la tasa activa y un aumento general de la tasa pasiva. ¿Para qué?
de nuevo, los bancos creen que hay una relación entre tasa de interés y dinero. ¿Okay? Entonces ellos creen que si disminuyen la tasa activa, eso va a impulsar el crédito. Y que si aumentan la tasa pasiva, eso aumenta los depósitos. Y como la liquidez monetaria, ¿okay?, es base más depósitos o es base más crédito. Entonces, si usted aumenta los dos componentes que no son base, eso aumenta la liquidez monetaria. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando el Banco Central anuncia una política monetaria expansiva, o sea, una disminución de encaje, normalmente el spread de tasas se cierra. ¿Okay? Y de hecho, un spread cerrado, ¿okay?, es indicativo de que la política de encaje es laxa. ¿Okay? Los banqueros están funcionando con una tasa de encaje bastante baja. ¿Okay? Caso contrario, ¿no? Si el Banco Central cree que tiene que hacer política monetaria con el encaje, entonces el Banco Central anuncia que en los próximos meses va a estar elevando el encaje legal. Eso anticipa a los banqueros que van a disminuir los saldos prestables, que debería disminuir el crédito y que eso debería afectar a la liquidez negativamente, por lo cual el COAP, ¿okay?, se reúne y sugiere que se eleven las tasas activas y se disminuyan las pasivas. O sea, sugiere la apertura del spread de tasa. ¿Okay? Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque él cree que si sube la tasa activa van a disminuir los créditos y cree que si baja la tasa pasiva van a disminuir los depósitos. ¿Okay? Por lo cual, ambas cosas en conjunto conspiran para que haya menos liquidez en el sistema, ¿no? Así es como más o menos funciona eso, ¿no? Ojo que el mecanismo de encaje no se usa frecuentemente en política monetaria. O sea, si ustedes hacen una revisión de los encajes a nivel mundial, se dan cuenta de que eso es la variable más estable del sistema financiero. ¿Okay? Normalmente el encaje legal en Estados Unidos y en Europa es 1%. ¿Okay? Ni siquiera es 5% o 10%, como nosotros pusimos en el ejemplo, es 1%. ¿Okay? Eso significaría que los bancos tienen la potencialidad de elevar el crédito a 100 veces la 99 veces la base, pero no lo hacen, ¿no? ¿Okay? O sea que el, el Fed y el Banco Central Europeo son lo suficientemente razonables para no meterse en ese instrumento de política, ¿no? ¿Okay? Y como comenté también, los países que tienen el encaje más alto son Venezuela y Argentina, y ambos están sufriendo un problema de inflación severo, ¿no? ¿Okay? Venezuela más que la Argentina, ¿no? Pero ambos tenemos una tasa de encaje monstruosamente alta. ¿Okay? Entonces, bueno, también un poco para que vean un gráfico curioso, ¿okay? Fíjense, esta es la inflación medida con el deflactor del PIB, o sea, los precios medidos con el deflactor del PIB y la variación de la liquidez monetaria, ¿no? Y fíjense, esto es Venezuela entre 1958 y 2010, ¿no? ¿Okay? Y fíjense que antes, cuando el central no hacía política monetaria de una manera muy activa, ¿okay?, o sea, años 40, 50, 60, ¿okay?, más o menos era equivalente el aumento del M2 y la inflación medida como el deflactor, ¿no? La locura comienza por ahí en los finales del 80, ¿okay?, y en los principios del 90, ¿no? Empiezan a comportarse extrañísimamente las dos cuentas, ¿no? ¿Okay? Lo cual ratifica que cuando no se hace política monetaria, probablemente el sistema funciona mejor que cuando se hace política monetaria. Es más, el uso persistente de política monetaria en Venezuela comienza en el 74. Fíjense, aquí es donde empieza la primera brecha. ¿Okay? Y ocurre porque el central eh, el central fue nacionalizado en ese momento, ¿no? El central nuestro no era del gobierno. ¿Okay? El primer central que se crea en 1940 es una empresa mixta, ¿okay?, que tenía 30% de su patrimonio en manos del gobierno, ¿no? Aunque la legislación era muy progubernamental, el gobierno era el que escogía al presidente. ¿Okay? El, el banco tenía una condición de capital mixto, ¿no? ¿Okay? Y de hecho eso le daba eh,
le daba la condición de que casi no hacía política monetaria, ¿no? Lo cual era además, reiterado porque los banqueros en Venezuela eran muy conservadores, ¿no? Entonces los banqueros no querían, por ejemplo, recurrir a la asistencia financiera porque el mercado venezolano es un mercado muy chismoso, ¿no? Entonces, si un banco iba a pedir asistencia financiera, inmediatamente los operadores empezaban a decir que el banco estaba en una mala situación y cosas por el estilo. Y de hecho, mucho del análisis financiero de la banca que se hace en Venezuela todavía, ¿ok? Es un análisis chismoso, ¿no? Bueno, los que hacen ese análisis no son gente seria, ¿ok? Es lamentable decirlo, pero es verdad. ¿Ok? Ok, primero hay que ratificar unas cosas antes de cerrar la clase de hoy, ¿no? La tasa de interés no es el precio del dinero. ¿Okay? La tasa de interés es el precio del tiempo, ¿okay? O es el canon de arrendamiento del dinero. ¿Okay? De hecho, todos los factores de producción funcionan más o menos así, ¿no? Cuando yo compro trabajo, yo no, yo no esclavizo a una persona, sino que yo arrendo su capacidad de trabajo y pago por eso un salario. Yo no soy propietario de ese señor, ¿okay? Además, ese señor en el momento en que se pone bravo y se va, ¿okay? Y de la misma manera, en el momento que yo me pongo bravo y lo voy, lo voto, ¿no? Salvo ciertas restricciones del, de la ley del trabajo, ¿ok? En realidad es una operación de arrendamiento, ¿ok? Más o menos lo mismo pasa con la tierra, ¿no? Y sobre todo cuando es alquiler, ¿no? ¿Okay? Y, y bueno, y pasa lo mismo con el dinero. Pues. O sea, fíjense, yo siempre hago un ejemplo tonto con esto, ¿no? Supongamos que yo tengo ganas de comerme un cocosete, ¿no? Entonces yo salgo y voy a la esquina, en la esquina hay un kiosco, me compro un cocosete y el cocosete es mío, porque yo pagué su precio. ¿Okay? Entonces, bueno, yo estoy cruzando la calle y veo una chica bonita cruzando la calle y decido regalarle el cocosete. ¿No? O sea, no me lo voy a comer, se lo voy a regalar a la chica bonita que la vi. ¿Okay? Lo hago porque ese cocosete es mío, pues. Yo soy propietario de ese cocosete y no tengo por qué rendirle cuentas a nadie de mi cocosete. ¿Okay? Eso no pasa con el dinero, ¿no? Si yo le pido crédito a un banco, yo estoy obligado a pagar la tasa de interés y a devolver el dinero que el banquero me presta. Entonces, esto es como una operación de arrendamiento. ¿Okay? Es como si yo alquilo un apartamento y yo estoy obligado a devolver el apartamento y además de pagar el canon de arrendamiento. ¿No? Y el canon de arrendamiento nunca es el precio del apartamento. ¿Okay? El apartamento puede valer mucho más que el canon de arrendamiento. ¿Okay? El canon de arrendamiento es el valor de uso del dinero, perdón, del apartamento. Y de la misma manera, la tasa de interés es el valor de uso del dinero. ¿Ok? O sea que no es el precio del dinero como equivocadamente se dice en la teoría keynesiana. ¿Okay? La otra cosa es que cuando la política es expansiva siempre es inflacionaria. ¿Okay? Y por inflacionario entendemos aumento de la cantidad de dinero. ¿Okay? Inflacionario no significa solamente que suban los precios. ¿No? De hecho, cuando el Banco Central hace política expansiva y no hay inflación, ¿okay? Eso no significa que es neutral el efecto del dinero. El dinero es profundamente no neutral. ¿Okay? Y el dinero puede afectar toda la estructura de precios, ¿okay? Sin que haya inflación. ¿Okay? Y eso es lo que pasa. ¿No? ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante y esa es la causa principal de los ciclos económicos es esa. ¿Okay? O sea, el dinero no es neutral, ¿okay? Ni en el corto ni en el largo plazo. ¿Okay? O sea, ratifico esto porque los keynesianos dicen que en el largo plazo no es neutral, los monetaristas ratifican que en el largo plazo es neutral. ¿Okay? Sin embargo, no necesariamente o sea, nunca el dinero es neutral, ¿okay? Por lo cual el efecto redunda en malas decisiones de inversión que son los que al final ocasionan el ciclo, ¿no? Y bueno, y un poco para cerrar la clase de hoy, aquí está este gráfico del Producto Interno Bruto gringo, ¿okay? Desde 1950 hasta el 2021, fíjense, el FED, esto es sacado de la página del FED, aquí está la dirección, ¿okay? Y fíjense que el FED tiene la costumbre de marcar en color gris
las etapas de recesión, ¿no? De hecho, aquí hubo una recesión previa a los 50, una recesión antes del 55, hubo una recesión antes de los 60 y después de los 60. ¿Okay? Hubo una recesión en los 70, hubo una recesión en el 75, 74, 75, después hubo una expansión hasta los 80. En los 80, estos son los dos escenarios de stagflation, que llaman, que se usan a veces en macro para explicarlo. ¿Okay? Aquí ocurrió el fenómeno de inflación con recesión. O sea, aquí hubo caída en el PIB y subida en el nivel de precio, lo cual es contradictorio según la teoría. ¿Okay? En los 90 hubo una nueva crisis, en el 2003 otra, en la famosa crisis del 2008. ¿Okay? Y bueno, y esta es la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Okay? Que fue muy cortica, ¿no? ¿Okay? Probablemente pronto va a haber otra que va a ser apoteósica. ¿Okay? Entonces, bueno, con este gráfico cerramos la clase de hoy, ¿no? La semana el jueves que viene, nos metemos en las teorías del ciclo y vemos cómo es que la economía afecta a los mercados financieros. ¿Okay? Entonces, bueno, si tienen preguntas, con gusto. ¿Okay? Si no, bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos ¿cómo se llama? El jueves que viene a la misma hora, ¿no? Igualito le voy a mandar dos invitaciones para que puedan